Hoy vamos a hablar acerca del arrepentimiento. Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Una vez más transmitiendo por este canal. Y gracias al Señor porque nos permite seguir adelante. Muchas gracias a todos los que han compartido y muchas gracias a todos los que le han dado like ahí a la campanita. Por ahí en los comentarios me pusieron una persona, Ivette García, me pide dos temas y voy a tratar estos dos temas. El primer tema que me estaba pidiendo es acerca del arrepentimiento y vamos a hablar acerca de esta palabra que es arrepentimiento. El Señor Jesucristo cuando recién llegó, y igual Juan cuando vino en el tiempo bíblico, de que era el tiempo de que Juan se manifestara, entonces habló Juan y le hablaba a toda la gente, y venía toda la gente, y él hablaba acerca del bautismo del arrepentimiento. Y él les decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesucristo también viene a este mundo y habla, y él comienza a hablar, y lo primero que dice es, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y también Pablo en Hechos, en el capítulo 2 en el capítulo 20, eh, habla el capítulo 20, 20 y 21 dice, como nada que sea útil, he rehuido, quiere decir he andado y he hablado, ¿sí? Acerca de lo más importante, que es acerca de dos cosas, el arrepentimiento para con Dios y la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, la palabra arrepentimiento se repite muchísimas veces en toda la Biblia y más en el Nuevo Testamento. Entonces, el arrepentimiento es algo básico incluso para ser salvos. Entonces, es importante que estemos pensando en este tema importante, el arrepentimiento. Y voy a poner dos ejemplos de lo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento, según la Biblia Strong, significa arrepentimiento es cambiar o pensar diferente, cambiar de pensamiento o pensar de manera diferente. Cuando yo estoy pensando de manera diferente, entonces me he arrepentido. Voy a ponerlo en un ejemplo y luego voy a poner ejemplos bíblicos, ¿sí? Primero que nada, cuando una persona va en una dirección, ¿sí? Por decir así, yo voy hacia aquella dirección y me encuentro una persona que me dice, cuidado en la dirección que vas. En la dirección que vas está inundado, a la ciudad a la que tú vas está inundado y está pasando un huracán, hay mucha destrucción. Y luego yo me detengo en el camino y me pongo a llorar y digo, ay, qué feo, a la dirección en la que voy está muy fea y voy siguiendo ahí y paro mi carro y entonces me subo a mi carro y entonces sigo yendo hacia esa dirección. Y luego de repente veo yo que está inundado, incluso veo la destrucción que está viendo de los fuertes vientos y paro mi carro y luego me pongo a llorar, digo, ay, cómo me arrepiento, me duele tanto ir en esta dirección y luego me subo al carro y luego sigo yendo a esa dirección hasta que de pronto el carro ya comienza a flotar y comienza a llevarme la corriente y luego, ay, cómo me arrepiento, qué barbaridad. Y sigo yendo, ya nado, y ya la corriente me está llevando, y entonces digo, ay, cómo me arrepiento. Entonces, ¿estoy arrepentido? Entonces, cambiar de pensar. Cambiar de pensar. Esto es lo que quiere decir arrepentirse. Cambiar de pensar. Si voy hacia esa dirección y me doy cuenta que se está destruyendo y que voy mal y que estoy yendo en una dirección incorrecta, paro mi carro, me pongo a llorar, le pido perdón a Dios y luego, ¿qué hago? Giro hacia la dirección contraria. Eso es arrepentimiento. Ya no voy ni estoy yendo, haciendo o practicando las cosas que antes estaba practicando, sino ahora estoy yendo hacia una dirección diferente. Eso es arrepentirse, cambiar de mente, de dirección. Y voy a usar dos pasajes bíblicos para esto, ¿sí? Y lo ilustra la misma Biblia. Y la Biblia lo ilustra de una forma bien interesante y bien hermosa. Esto lo ilustra de la siguiente forma y voy a Romanos capítulo 12,
Si usted quiere buscarlo ahí después en su Biblia, voy a Romanos capítulo 12 y dice así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo está escribiendo una carta a los romanos y les está diciendo, hermanos, hay muchas cosas, muchos temas que trató en los capítulos anteriores y el resumen de todos estos capítulos anteriores está en el capítulo 36. Porque, porque de Él y para Él, dice, porque de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Yo diría que esta es una verdad central en todo el libro. Todo tiene que ser para la gloria de Dios y por la gloria de Dios. Y que a Él sean todas las cosas. Cuando tú estás caminando contrario a la voluntad de Dios y para glorificarle, entonces tienes que cambiar de dirección. De lo contrario, sucede el versículo siguiente, dice, así que hermanos, os ruego que presentéis para la gloria de Dios, ¿sí? Vuestros cuerpos vivos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que este sea tu culto racional. Y ahora vamos a entender el versículo número 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ese es arrepentimiento. Dice, no te amoldes a este siglo, ni camines en dirección a este siglo, a este mundo, a las circunstancias de este mundo, no te amoldes ahí. Este molde no es de Dios, no glorifica a Dios, no camina con Dios, no vas en dirección hacia Dios, al contrario, te condena al infierno. Te condena a vivir sin Dios, te condena a que Dios voltee su rostro cuando tú hables, porque dice que nuestras iniquidades hacen división entre nosotros y nuestro Dios. Entonces, en esta condenación, ¿sí? Dice, es necesario que sea transformado tu entendimiento. Tú estás en una forma de pensar, pero cuando el Señor viene a ti y te das cuenta que estás mal, entonces tú cambias de dirección y vas hacia otra dirección, transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Dice entonces el versículo, dice transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, cuando entras, te arrepientas y vas en dirección hacia Dios, entonces ya tu arrepentimiento comienza a comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero mientras vas en aquella dirección contra Dios, oras a Dios y le dices, Dios, te ofendí y te sigo ofendiendo y estoy aferrado a seguirte ofendiendo, y luego le digo, Dios, ayúdame, ¿por qué Dios te va a escuchar? Pero si te arrepientes y dices, Señor, ya me volví a ti, Señor, quiero vivir bajo tus reglas, entonces vas a comprobar que la voluntad de Dios es perfecta. Un ejemplo bien interesante lo tenemos y me encanta este ejemplo, en una parábola que dice Jesús en el Hijo Pródigo, y es muy conocida. Y esta parábola habla de que un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor no está interesado para nada en hacer la voluntad del Padre, ni glorificar al Padre, ni ayudar al Padre, ni estar en la obra del Padre. Incluso él le dice, Señor, el menor le dice, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y entonces en la parte de la herencia que le corresponde, el padre bondadosamente divide la herencia y le dice, aquí tienes en dinero todo lo que te corresponde. ¿Qué es lo que hace él? Primero se aparta de ahí para que nadie lo critique ni lo juzgue. Es su vida y él va a hacer lo que él quiere. Y entonces sucede lo siguiente. En su vida él comienza a vivir contrario a Dios. Dice la Biblia que comienza a malgastar en dinero, en borracheras y con prostitutas. Así dice la Biblia, ¿sí? Viviendo su vida loca, como luego dice alguna canción por ahí, ¿no? Viviendo la vida loca, ¿sí? Y entonces sucede algo bien interesante. Viene tristeza porque se le acaba el dinero y entonces en esta tristeza él tiene que trabajar. Él no trabajaba, él gastaba el dinero de su papá, andaba en su riqueza, con estas cuestiones, y ahora le falta y él se acuerda de que algo sucede por ahí. Y quiero ir ahora sí a la parte interesante de la Biblia. Dice
que tanta hambre tenía, el versículo 16 del capítulo 15 dice, tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago de la comida que le daban a comer a unos cerdos, porque lo contrataron cuidando cerdos, pero aún nadie le daba. Lo interesante es que él la podía agarrar. Y lo interesante es de que él estaba ahí con tanta necesidad y tanta hambre que tuvo que cambiar de dirección. Veamos su cambio de dirección. Por fin recapacitó y dijo, recapacitó, es arrepentimiento. Volvió en sí, dice la otra versión. Y esta versión me gusta porque dice recapacitó. Fue transformado su entendimiento. Y mire, vea las evidencias de su transformación. Dice esto. Dice, por fin recapacitó y dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Yo aquí que muero de hambre. Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Punto número 1, podríamos decir. Él recapacita y dice, soy pecador. He pecado contra el cielo y contra ti. He hecho cosas que no debo hacer. Perdóname, papá. Y eso es lo que dice ahí. Entonces dice el versículo, ya no, el 19, ya no merezco que me llames hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Antes no le interesaba trabajar con su papá, pero ahora él ni siquiera quiere ser tratado como un hijo. Se da cuenta que no merece ser tratado como un hijo. Eso es arrepentimiento. Su mente cambió, cambió de dirección. Ahora dice, voy humilde, no en soberbia, humilde, y voy a trabajar para mi papá, porque no merezco ser tratado como un hijo. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. ¿Qué hizo? No se puso a llorar a un lado de la carretera y siguió a esa dirección. No, se devolvió y cambió de rumbo y fue hacia su padre. ¿Sí? Luego dice que fue a él. Y todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Esto es interesante acerca del padre. Salió corriendo a su encuentro y lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser tu hijo. Fíjese qué interesante. Él llega y se confiesa con su papá, reconoce que iba en un camino incorrecto. Eso es arrepentimiento, venir humillado con dolor por lo que practicó, por lo que hizo. Decir, soy pecador, soy culpable y necesito ser transformado por tu poder. Y entonces el Padre lo recibe, lo ama, lo trata como hijo, hace una fiesta porque dice Jesús, que voy a los versículos anteriores, dice Jesús, dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Entonces, amigos, si has entendido esto, hay que arrepentirnos. Hay que darnos cuenta que vamos en un camino ofendiendo a Dios, ofendiendo a Dios, ofendiendo a Dios. Y no esperes que ofendiendo a Dios, Dios te escuche. Necesitas volver a Dios como Padre y pedirle perdón por tus pecados y decirle, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Me arrepiento y volver hacia Él. Dios te bendiga, ¿sí? Mi nombre es Jesús Manuel Majalca y estén pendientes de los próximos videos. Recuerda suscribirte con nosotros para tener más y más acercamiento con Dios. Y no olvides suscribirte, darle a la campanita, darle like, compartir y dejarnos en la caja de comentarios de qué te gustaría que habláramos el siguiente video. Muchas gracias.